Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Así son las cosas por la pantalla de la televisión abierta en esta temporada de regreso del programa de debate de la televisión de Río Cuarto y el sur de la provincia de Córdoba. Gracias por estar ahí, por alimentar también este ida y vuelta permanente con sus opiniones que van a aparecer como mensajes en pantalla a medida que vayan llegando. Por supuesto, no podemos poner todos, pero vamos de a poco dando a conocer sus estados de opinión pública publicada en nuestro programa, en el tradicional canal a través de la televisión abierta, en Cablevisión Flow y en el canal 29.1 de la televisión digital nos pueden encontrar. Hoy vamos a retomar la senda del debate electoral tras los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Río Cuarto, que después se replicaron en todo el país. No es porque pasó en Río Cuarto, pero sí es porque evidentemente hubo una acción coordinada, esto ya quedó en claro, por lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que los robos, los hechos de robo conjunto, que rápidamente semánticamente caracterizaron como saqueos, que en rigor de verdad no lo fueron, sino que son bandas programadas para robar, evidentemente producto de una acción coordinada. Eso lo planteamos ayer en nuestro programa, que hubo un agite coordinado de, comillas, los supuestos saqueos que no fueron más que banda de delincuentes impulsados, ya no hay duda, por muchos que desde la sombra están accionando. Hay diferentes interpretaciones a este respecto. Fueron los que se aprovecharon de un escenario de debilidad social, económica, para montar esta, preocupante escena política, social de la República Argentina. Y el otro aspecto que hoy el propio fiscal que investiga terminó de ratificar: no hay ningún elemento hasta ahora que ligue al grupo de motociclistas que comete violaciones permanentes a las ordenanzas de tránsito y pone en riesgo la tranquilidad los domingos a la tarde de cada semana en la ciudad de Río Cuarto, esté ligado con los hechos delictivos que nos tuvieron preocupados durante 48 horas. El propio fiscal no lo descarta, pero tampoco lo puede afirmar, que es lo que planteábamos nosotros aquí. Sin embargo, políticamente, tanto algunos espacios de expresión partidaria, como los de La Libertad Avanza, también un sector del radicalismo y también la provincia, rápidamente nos indujeron a pensar que fueron los protagonistas de las mal llamadas, desde mi punto de vista, hordas de motos, los responsables de lo que ocurrió en esas 48 horas en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, es un capítulo que judicialmente todavía no está saldado. Sí, lo que hubo posteriormente, y ojalá que haya cesado, innumerable cantidad de detenciones en distintos lugares del país por una acción coordinada, que aún todavía no se ha establecido bien claramente quiénes son los verdaderos responsables. Algunos se han autoincriminado de esa acción. Veremos cómo termina de zanjarse esta discusión. Que muchos la aprovecharon políticamente, eso ya no queda dudas al respecto. Ahora vamos a hablar de economía y de política internacional. De economía porque a esta hora está prevista una conferencia de prensa del ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, que está en los Estados Unidos. Se ha aprobado una remisión de fondos del Fondo Monetario Internacional, 7.500 millones de dólares, para que la Argentina tenga disponibilidad y pueda al menos durante, miren cómo estamos coordinados en la situación de emergencia, que por los próximos 60 días va a ser de septiembre y octubre, y después otra vez volver a empezar. Pero bueno, por lo menos va a dar una calma cambiaria o de poder llegar a las elecciones con un clima en el que podamos debatir las ideas. Así que vamos a estar atentos a lo que diga Sergio Massa desde los Estados Unidos para ofrecerles el servicio a ustedes. Pero vamos a hablar de la Argentina insertada en el mundo, porque es muy peligroso lo que se está planteando desde algunos sectores: romper con todos
y sobre todo romper con un sector, con un país que para nosotros es determinante, Brasil. Por eso vamos a hablar de la política internacional que propone el candidato a presidente más votado, Javier Milei, y sobre todo su relación con Brasil. Para ello está con nosotros Pablo Salinas, que es licenciado en Ciencias Sociales, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor en nuestra Casa de Altos Estudios. Gracias por venir, Pablo. Muchísimas gracias por invitarme. Y especializado en política internacional, ¿le gusta? ¿Tiene inclinación por eso? Trabajo en la Cátedra del Derecho Internacional Público con Pablo Hueve desde hace aproximadamente 20 años, así que tengo un buen maestro al cual referenciarme. Bueno, perfecto. Y también voy a saludar a otro riocuartense, Carlos Etulain, que es economista, que está radicado en Brasil y que es amigo de la casa. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, Sonia. Buenas noches, los componentes de la mesa. Bueno, y en Córdoba está Mariano Sarabia, que para mi gusto es quien más sabe periodísticamente de política internacional. Mariano, un gusto. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, Guillermo. Muchas gracias. Un abrazo para todas y todos. Bueno, los pongo en auto. ¿Había algún indicio de que la política internacional de Javier Milei, si se consagra presidente, iba a ser disruptiva? Pero no tanto como lo anunció en una entrevista con el canal Bloomberg, que saben ustedes, es el canal especializado en temas económicos. Escuchamos brevemente un segmento de ese reportaje y pido opiniones a la mesa y a quienes nos acompañan vía Zoom desde distintos lugares. Vamos a escuchar lo que decía Javier Milei cuando lo entrevistaban después de las PASO, que obviamente el mundo empezó a mirarlo, a decir, bueno, ¿quién es este ultraderechista y qué propone como política internacional? Déjame que te pregunte de política internacional. ¿Cuáles van a ser los ejes ahí? Nuestros ejes fundamentales son el libre comercio, la paz, la libertad y alinearnos con Occidente, digamos, donde los máximos referentes en esto para nosotros son Estados Unidos e Israel. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás y sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios. ¿Y entonces? Eso no promueve el comercio, eso lo destruye el comercio. Eso genera desvío de comercio, no genera bienestar. Genera rentas para amigos del poder. Digo, una cosa verdaderamente horrorosa. Pero en el mundo hay un montón de tratados bilaterales, comerciales. Pero al sector privado eso le sirve. No, le sirve, digamos, a los que están asociados con los gobiernos en la administración de ese comercio. No le sirve a la gente. Digo, si la gente lo que le sirve es el comercio, que el comercio sea libre. No es así. Es decir, cuando se mete el Estado hace daño. Entonces, digamos, de hecho en Argentina, el Mercosur funciona de esa manera, genera un desvío de comercio. Si genera desvío de comercio, genera daño. ¿Y quiénes son los que se benefician? Y los políticos ladrones con los empresarios prebendarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué querés que haya empresarios prebendarios y políticos ladrones a costa de los ciudadanos de bien? Bueno, ¿por dónde empezar? El principal socio económico y además geopolíticamente hablando, un bloque continental que se forma con el Mercosur, que tiene 1 millón de defectos, pero que tiene muchas virtudes también, es Brasil. Carlos, ¿cómo han caído las declaraciones en Brasil de Milei? Si es que son tomadas con rigor y credibilidad. Bueno, las declaraciones de Milei siguen sorprendiendo desde que consiguió el tercio en las PASO y la gente comenta mucho, sobre todo en relación a que no se esperaba que la sociedad civil pudiera tener ese grado de representatividad de 1/3 de la población que apoya ese discurso de la extrema derecha.
que al decir extrema derecha estamos diciendo un discurso también llamado actualmente de anarcocapitalismo. Aquí en Brasil se lo ha definido bastante a Milei en ese sentido. Los brasileños tienen una experiencia reciente, fresca y terrible, que fue la experiencia de Bolsonaro, que también, entre otras cosas, era contrario a cualquier integración regional. Esto me parece que Milei, por lo menos en el video que acabamos de ver, no explica mucho los contenidos. Él apenas apela a algunos lemas del neoliberalismo que son el libre comercio. Pero sabemos por los países que hoy y tradicionalmente lideran el mundo que el libre comercio hoy ya no se lo entiende así tan libremente, y cuando da buenos resultados es porque hay negociación y hay esta cuestión de mecanismos de cooperación. Entonces, negar la posibilidad de hablar con un vecino es bastante grave. Y siendo que también me parece que define mal, porque no es exactamente el Mercosur apenas una unión aduanera. Lo que se piensa en los casos de la integración es una integración con procesos flexibles, gradual, pragmática, sin lideranzas excluyentes. Ahora, no se lo puede llevar mucho a serio en el sentido de cómo que él justifica ese aislamiento, pero lo que se puede deducir de eso es que no es nada bueno para ningún argentino. Sí, y hay algo, Mariano, que hoy mismo ocurrió, porque está reunido el BRICS y están proponiendo abandonar el dólar como moneda de intercambio y empezar a usar los yuanes, con los cuales pareciera que el mundo va hacia otro lugar, incluido Brasil y algunos de los países que él rechaza comerciar, que por otra parte son fuentes de ingresos vitales para la Argentina. Hay una lectura incluso de coyuntura geopolítica que parece atrasar un siglo. Sí, absolutamente, Guillermo. Atrasa, es totalmente ideológico y es impracticable, ¿no? Con el discurso de Milei podríamos, de hecho, todos los canales, todos los periodistas vienen analizando por qué la gente votó como votó. Se puede discutir eso. Lo que está clarísimo es que con ese discurso no se puede gobernar. Sería imposible gobernar la Argentina o cualquier país. Por un lado, lo que decís vos, en materia económica, el mundo va hacia desacoplarse del dólar. El dólar no tiene ningún respaldo. Estados Unidos tiene un déficit fiscal igual a su presupuesto anual en armas. No tiene justamente el respaldo para sus dólares. El dólar se mantiene como una moneda internacional simplemente o por las armas o por la prepotencia o por la confianza. Pero cada vez más países están negociando y comerciando con otras monedas. Así que eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista geopolítico también el mundo va hacia un eje que está mucho más en el frente euroasiático, ¿no? y hacia el Pacífico, y ya no Europa y Estados Unidos. Por eso lo que dice Milei es ideológico y es absolutamente antiguo, pasado de moda, impracticable, ¿no es cierto? Hoy, digamos, si él por una cuestión mental, por algún trauma que tiene, no quiere negociar, no quiere tener relaciones con Cuba, con Venezuela o con Nicaragua, bueno, uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no sería grave. Ahora, desconocer a China es realmente muy grave. Vos fijate que Estados Unidos tiene relaciones con China desde el año 72, cuando Richard Nixon tuvo que ir al pie, hablando en términos de truco, y juntarse con Mao Zedong. Y en ese momento la ONU, siguiendo los dictados de Occidente, dejó de reconocer a Taiwán como China y empezó a reconocer a la República Popular de China. No se puede decir tan alegremente que China es un sistema comunista cuando en realidad es la que más está defendiendo el libre mercado, mucho más que, por ejemplo, el Estados Unidos de Trump, que era proteccionista. Sinceramente me parece que sería impracticable porque además fundiría a las empresas argentinas y sobre todo a las pymes argentinas
que dan la mayor cantidad de trabajo y que exportan. ¿Y a dónde exportamos nosotros? El 90% de nuestra soja va a China, el 60% de nuestra carne va a China. No podés tan livianamente decir, bueno, el que quiera que siga negociando con China, pero el Estado no le ayuda en nada. Eso no se hace en ningún país del mundo. Pablo, estas cuestiones de política internacional que son tan determinantes para el curso de los acontecimientos de los países, las subestimas, las precariza en sus anuncios, Milei. ¿Tenemos dimensión es un improvisado y se nota en cada manifestación que tiene. Recién cuando lo escuchaba, y no es la primera vez que lo escucho, pero lo he visto en esa suerte de bombardeo titoquero que tiene por allí, me hacía acordar, mira, cada presidente ni bien asume ni le ponen un micrófono y le preguntan sobre las relaciones con Estados Unidos u Occidente, hace una suerte de declaración que te deja en claro por dónde va a ir el camino, ¿no? Jimmy Carter, durante el tiempo que fue la dictadura militar, por un lado censuraba a la República Argentina por la violación permanente de los derechos humanos, pero Norteamérica a su vez trabajaba formando a los genocidas en la Escuela de las Américas, ¿no? en la lucha de la contrainsurgencia. No fue recién cuando, ahora que estamos cumpliendo 40 años de democracia, Raúl Ricardo Alfonsín, en los patios de la misma Casa Blanca en los Estados Unidos, se le paró, como quien dice, de manos a Reagan y le dijo: los enemigos de mi enemigo son mis enemigos. Sí, se lo dejó absolutamente claro, más allá de que no le podíamos hacer virtualmente ningún tipo de cosquilla por las dimensiones y la capacidad de cada uno de nuestros países. Y nos ascribió en ese momento a lo que era la Internacional Socialista. Después vamos a tener tal vez el momento más explícito de las relaciones internacionales, que es con Menem, cuando habla de relaciones carnales. Y cuando decimos relaciones carnales, la imagen es contundente y explícita. Bueno, hacia eso apunta, bien, me parece, ¿no, Milei? Tal cual. Después de esas relaciones carnales, va a venir y se le va a preguntar a De la Rúa cómo van a ser las relaciones con Estados Unidos, y él va a decir de relaciones consentidas. Es decir, no van a ser carnales, sino que vamos a tener ese tipo de relaciones si queremos, ¿sí? Cuando llega Néstor Kirchner, él va a hablar de relaciones apropiadas. Me parece que juega o da un salto al pragmatismo. Es decir, si conviene, vamos a mantener algún tipo de vínculo, ¿sí? Ahora, cuando este hombrecito hace la manifestación que hace, directamente sobreactúa, primero un alineamiento, porque inclusive da rasgos de cierto sadismo cuando ante los organismos internacionales dice: yo voy a doblar y voy a exigir mucho más de lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Quiere una alineación, sí, quiere una alineación con los Estados Unidos, una alineación con Israel, y está visto que ese tipo de alineación, cuando nosotros necesitamos de un multilateralismo que oxigene a todo el mundo, que nos permita jugar acá, allá, hacerlo más conveniente para los intereses nacionales, obviamente ha decidido dejarlo de un lado, concentrarse pura y exclusivamente en ese tipo de vínculos, y ahí ya no serían ni relaciones carnales, sino que sería una entrega decidida, inclusive otorgando más de lo que se nos han pedido. En esto uno puede que no comprendamos acabadamente lo que implica la relación con China, ¿no? Bien lo dijo Mariano sobre los intercambios comerciales, de lo que le vende a Argentina, de la cantidad de recursos en concepto de exportación que entran a Argentina por lo que le vendemos a China. Ahora, hay una tradición histórica de relación con Brasil que ni siquiera la abandonó Bolsonaro, Carlos, porque yo recuerdo que se le juzgaba como exitoso a Daniel Scioli, porque en el medio de las tensiones ideológicas que había logrado encaminar con Bolsonaro un diálogo para mantener el intercambio comercial, y se lo juzgó como exitoso. Bolsonaro nos criticaba ideológicamente, pero seguía comerciando, nos seguía vendiendo y comprando en esta relación histórica. Aquí pareciera que
va exactamente hacia un lugar de alejamiento de Brasil. Esa dimensión se tiene desde el país que preponderantemente es nuestro hermano mayor. Nosotros somos dependientes de Brasil, no es que Brasil dependa de nosotros. Carlos, tengo un problema de audio, a lo mejor está muteado su celular. Perdón, ahora sí, perfecto. Los brasileños se dan cuenta de la propuesta, digamos, anti-integración de Milei. Él exagera, pero un poco pasó con la administración de Macri, que también era bastante reacio a las formaciones de bloques, sobre todo de aquí del sur. En realidad, las posturas neoliberales, un poco bárbaras, en realidad defienden, no se preocupan por la integración y defienden un alineamiento en los Estados Unidos, que es la posición de subalternos que toda la vida tuvieron los países de América Latina. Ahora, lo que hace Milei, me parece, es exagerar, porque esto no sería nada nuevo, ya lo oímos de otros presidentes y también lo vimos en las dictaduras militares, que había una posición estratégica de no comunicación entre los países del Cono Sur. Sin embargo, lo que hace Milei es exagerar, porque me parece que es el cliché que él usa para conseguirse los votos. Demuestra una posición, digamos así, nefasta, pero al mismo tiempo heroica, que tal vez conquista a los que piensan que Macri tendría que haber sido más conservador todavía, por ejemplo. Pero lo que hace Milei es el arte de la política, decir algunas cosas y ocultar otras. En el caso de Bolsonaro, que también pasó así, hubo situaciones en que él hacía un gesto imitando armas, diciendo que iba a matar a los enemigos. Y llenó el país de armas porque liberó el tráfico de armas. Pero en realidad lo que más mató fue el COVID. En realidad el discurso de Bolsonaro estaba aliado a un discurso anticiencia que hizo con que demoraran las vacunas, por ejemplo. Y eso mató casi 700.000 personas. Bastante más de lo que matan las armas todos los días y que cuando Lula asumió la presidencia pasó a prohibir. Entonces me parece que estos enunciados así tan heroicos de Milei en realidad se limitan cuando llega a la presidencia, porque él dice que no es de la política, pero está en la política y eso es imposible. Y probablemente, como el colega comentó, en Brasil algunas cosas no se destruyeron con el bolsonarismo porque había un Estado muy bien organizado y consolidado desde más o menos los años 40 y 50 del siglo pasado. Y esto permitió con que cuando se elige un presidente que quiere destruir el Estado, por ejemplo, se encuentre con ciertos límites legales. Ahora, el discurso de Milei pone en juego lo que es la hegemonía y el debate de la inserción. No nos olvidemos que los BRICS están reunidos, Lula se transformó en un personaje hegemónico y es el que lleva de la mano a Argentina. Hay 40 países queriendo entrar en los BRICS. Hoy los BRICS representan un porcentaje del crecimiento del PBI mucho más grande que la de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Entonces, la estrategia es fundamental para integrarse. No reconocer esto significa un aislamiento que es, como se dice en Brasil, un tiro en el pie. A los tres les pido, si me dan una tregua de 2 minutitos, lo escuchamos a Massa que está hablando, es política internacional, es el ministro de Economía y virtual presidente de la Argentina, hay que decirlo también, lamentablemente, desde los Estados Unidos haciendo este anuncio. Que desgraciadamente de alguna manera significa o representa una hipoteca para la Argentina con la cual convivir hasta el momento en que tengamos la capacidad de cancelar esa deuda y ser nuevamente un país con absoluta autonomía en la toma de decisiones económicas, que es un objetivo que nos hemos planteado hacia adelante. Pero en el mientras tanto tenemos la responsabilidad de administrar esa situación y tratar de ir cumpliendo los objetivos que se van fijando en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional. 4 o 5 consideraciones relevantes. La primera es que este desembolso
que constituye el segundo desembolso más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera garantiza un marco de estabilidad hasta fines de noviembre. En el mes de noviembre se va a producir nuevamente una revisión y un desembolso adicional para la Argentina de aproximadamente 2.75 billones de dólares o 2.750 millones de dólares, pero en paralelo nos permite transmitir y transpirar desde el funcionamiento de nuestra economía una situación de control de una de las variables que muchas veces aparece como una variable de intranquilidad, que es la del funcionamiento de los dólares financieros. Por primera vez el programa admite la capacidad de intervención del Banco Central en un programa de bandas, que son bandas que solamente conocen y trabajan el staff del fondo y el equipo económico argentino, a los efectos de garantizar el normal funcionamiento de la estabilidad de lo que se denominan dólares financieros en la Argentina. Y por otro lado nos da también la oportunidad de seguir adelante con operaciones de crédito. Ustedes saben que el swap chino ya está activado no solamente en el primer tramo, sino que a partir del vencimiento de julio se activó el segundo tramo del swap chino y de alguna manera nos permite mantener los niveles de importaciones necesarios para el funcionamiento de la economía argentina. Obviamente, deber no es bueno para la economía de nadie, mucho menos cuando se trata de una deuda que tomó la Argentina en el año 2018 para financiar fuga de capitales. Creo que lo más dramático del acuerdo de Macri con el fondo en el 2018 fue haber financiado la fuga de capitales de la Argentina y haberle dejado un ancla o un cepo enorme a la economía argentina, pero los gobiernos no son más que la continuidad de la institucionalidad de un país y por lo tanto tenemos la responsabilidad de resolverlo y de administrarlo porque son parte de los acuerdos que la Argentina cumplió y debe honrar a nivel internacional. En paralelo, el otro dato que me parece también importante es que junto con la decisión de poner en marcha los desembolsos, tomamos la decisión de devolver adelantos transitorios al Banco Central por más de 500.000 millones de pesos, esto a los efectos de mostrar que de alguna manera el nivel de orden en las cuentas públicas se va a seguir respetando para que tengamos la tranquilidad de que el Estado no se financia en el exceso de sus gastos con emisión monetaria, sino a partir de financiamiento genuino y en ese sentido destacar lo que representan dos cosas que pasaron en las últimas 3 semanas. La primera, un programa de acumulación de reservas que se tomó o se puso en marcha a partir de medidas que tomamos hace 3 semanas y que ya lleva casi 2.000 millones de dólares de reservas acumuladas en las últimas 3 semanas. Y por otro lado, un dato también importante que tiene que ver con la posibilidad para la Argentina de acceder a partir de cumplir sus obligaciones tanto con Qatar como con la CAF, como con China, a nuevos instrumentos de financiamiento para las importaciones, que son temas que en los próximos días vamos a ir informando. Tomada la decisión de terminar esta etapa, estos 4 meses de negociación, que entendemos que en algún momento generaron preocupación o dudas, pero que tienen que ver con defender la posición de Argentina. Ustedes saben, el fondo arrancó exigiendo unificación cambiaria con 100% de devaluación. Después, en la segunda propuesta, planteó la posibilidad de que Argentina devaluara un 60% de la moneda. Todos sabemos que esta imposición de devaluar un 20% la moneda hace algunos días genera complicaciones y dificultades para la gente y obviamente desde el día viernes vamos a estar tomando todas las medidas que de alguna manera van a permitir que ese sufrimiento, esa frustración que sienten muchos argentinos
de alguna manera se vea compensada en decisiones que tienen que ver con recuperar poder de compra en salarios, en jubilaciones, que tienen que ver con mejorar la competitividad a partir de mejoras impositivas para nuestras pymes, que tienen que ver además con sostener los niveles de exportaciones y mejorarlos a partir de decisiones vinculadas a programas de mejoramientos de exportaciones que van a ser anunciados en las próximas 48 horas o a partir del día viernes a lo largo de toda la semana que viene. Así que agradecerles y a partir de ahora quedo a disposición para las preguntas, no sin antes agradecerle al equipo que negoció en nombre de la Argentina. Bueno, ahí está, básicamente repaso lo que era especulación, ahora anuncio concreto, 7.500 millones de dólares que fortalecerán la posición de Argentina y establecerán un tiempo de al menos maniobra para tomar decisiones. A partir del viernes se van a anunciar esas decisiones que veremos qué tenor tienen y de qué manera recomponen el ya muy dañado tejido social que ha sufrido después de las PASO, aumentos significativos en los precios, están algunos reconsiderando, el dólar se calmó, pero bueno, la devaluación del 20% fue un golpe más a una economía, sobre todo de los sectores más postergados, que ya estaba muy golpeada. La palabra de Massa también habla que si lo dice, si hacemos bien los deberes con el Fondo Monetario Internacional, pero aquí está claro que va a ser determinante la decisión del fondo de completar los 10.000 millones de pesos con otros 2.500 millones de pesos, el resultado de las elecciones, ¿no? Y esto va a ser fundamental. De todas maneras, hay que plantearlo. 4 meses le llevó al gobierno argentino negociar con el fondo este estado de cosas, siendo que con Mauricio Macri en el 2018 le dieron 45.000 millones de dólares, casi a libro cerrado, sin discutir. Bueno, voy a pedir opiniones. Primero la de Mariano. ¿Qué lectura haces de estos anuncios de Massa y qué margen de maniobra le da realmente al candidato a presidente? No sé, Guillermo, me parece que a esta altura, un poco como decía Carlos recién con respecto a Bolsonaro en Brasil, creo que el poder real inventó un monstruo, en este caso Milei, y cuando quiso soltarle la mano ya era tarde. Me parece que hoy está todo el mundo está asustado con lo de Milei, es una posibilidad cierta de que gane, y estos 7.500 millones, me imagino yo que el gobierno los usará como un manotazo de ahogado para intentar revertir esta situación, ¿no es cierto? Y cortar el paso a la Casa Rosada de un mono con navaja, sinceramente, ¿no? Porque, como decíamos recién, puede ganar las elecciones, lo que no puede hacer es gobernar, es imposible. Si Milei llegara, vos fíjate, ¿qué países? Yo me hice un repaso muy rápido nada más. ¿Qué países no reconocen a la República Popular China? Belice, Guatemala, Paraguay, Haití, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Eswatini en África, 4 países muy chiquitos en Oceanía. Prácticamente nos caemos del mundo. ¿Qué países dolarizaron? ¿Qué países tienen el dólar como moneda corriente, oficial? 4 países en el mundo: Panamá, El Salvador, Ecuador y Zimbabue. Sinceramente, es muy alarmante, ¿no? Y un dato más que quería compartir con ustedes. La mujer que va a ser supuestamente la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, si llegara a la presidencia Milei, es una cordobesa, Diana Mondino, economista, CEO de varias empresas, y fíjate vos, y hermana de Guillermo Mondino, otro economista que está en Estados Unidos y que está en el equipo de Patricia Bullrich. Guillermo Mondino, el hermano de Diana Mondino, dijo que la dolarización que plantea Milei es una locura y que nos llevaría al abismo. Y Diana Mondino, que es la supuesta canciller de un eventual presidente Milei, estuvo feliz de la vida en llevar la antorcha olímpica en las Olimpiadas del 2008 en Beijing, en China. Y va a ser la canciller de un presidente que va a ningunear a China.
es realmente surrealista, sería gracioso si no fuera tan trágico. Sí, porque además hay que hacer un esfuerzo muy grande, se los pregunto a los tres, de conectarlo el mundo con el día a día en la Argentina, porque como no ocurre en ningún lado del mundo, tampoco creo, se lo voy a preguntar a Carlos, ocurre en Brasil, porque en Brasil la mayoría de los canales de televisión tienen periodistas acreditados en todas las capitales del mundo que dan información del mundo permanentemente. Uno mira los noticieros en Europa y la agenda internacional ocupa un tercio por lo menos de los noticieros o la mitad de los noticieros. Sin embargo, acá en la Argentina solo vamos al mundo al estrépito, a la catástrofe, al hecho... Y no hablamos de la política internacional. Pareciera que estamos aislados informativamente. ¿Lo percibe así, Carlos? Sí, claramente. La propuesta de Milei de abandonar prácticamente las relaciones multilaterales y globales en el mundo actual, la verdad que siempre, pero actualmente es imposible de realizar. Pero además eso sugiere una pérdida de poder gravitacional en el mundo. Pertenecer a la China no es ser o no ser comunista, es tener posibilidades de ampliar redes de negocios, por ejemplo. Si Milei es tan neoliberal así, debería poner en primer lugar los gastos, porque los mercados se crean con gastos, no se crean con restricciones. Y además esa propuesta que hace es en realidad apenas reconocer esa posición de dependencia tradicional de los Estados Unidos que todos los países de América Latina, y no solo de América Latina, pero todos los de América Latina, saben muy bien que es una jugada de dependencia peligrosa y que nunca salimos ganando. La estrategia de los BRICS y la de China es diferente. Como mínimo podemos decir diferente. Y Milei ni siquiera entra en esta cuestión, porque lo que él propone es una subalternidad conservadora y totalmente atrasada. Es un escándalo, sí, pero me parece que también Massa debería estar más contento porque al final consiguió la plata y él tiene que estar con bastante entusiasmo para formar un arco democrático, unir la fuerza democrática, negociar con los propios opositores, los más terribles, inclusive de la derecha, inclusive de la izquierda, para conseguir formar un arco democrático y enfrentar este pequeño monstruo que se originó, uno sabe, por condiciones históricas. Carlos, eso hizo Lula, ¿verdad? Se alió incluso hasta con adversarios políticos históricos que había tenido. Y a propósito de Lula, abro paréntesis. Es el arte de la política. Esta semana se conoció que todo lo que empezó la historia de Brasil y que creó el monstruo Bolsonaro había sido un invento. Nunca hubo delito por lo que se había juzgado a Dilma Rousseff, ¿no? Esta semana la justicia terminó admitiendo que lo que le pasó a Dilma no fue que cometió un hecho irregular administrando el país, sino que fue un golpe institucional contra la expresidenta. Así es. Exactamente, sí. Hoy los noticiarios de los medios, inclusive los más conservadores, los mismos que apoyaron el golpe a Dilma, tuvieron que reconocer. Y bueno, es un sentido de que la democracia avanza más que apenas la libertad, ¿no? Sí. Tarde no, porque el daño ya está hecho. Pero me decía Pablo, mientras charlábamos, que no es lo peor de Milei respecto a la política internacional. ¿Que hay algo peor que esto que anunció? Mira, a mí me preocupan varias cosas que ha estado manifestando en materia de política internacional, que es la cuestión Malvinas y las relaciones con el Vaticano. Es decir, la cuestión Malvinas, ustedes saben que, y aquí me pongo un poco finito en la cuestión, con la oposición en general. Es decir, la oposición ha venido de desaciertos en desaciertos a la hora de hablar del tema de Malvinas. El expresidente Macri, cuando le preguntan al respecto, se muestra mucho más preocupado por ver lo que le pasa al Tesoro británico que lo que le ocurre a la República Argentina. Así manifestó, diciendo que, bueno, para el Tesoro de la Corona Británica mantener Malvinas es sumamente caro. Imagínense si la tuviéramos nosotros, sería un déficit peor, dijo, ¿no?
este hombre que también en este coqueteo que está haciendo con Milei, que aparentemente si no es la doctora Mondino podría ser el expresidente Macri quien ocupe ese lugar, ¿no? Es decir, desde dónde se planta como figura, ¿no? Ante una causa tan seria y tan cara a los intereses argentinos. La candidata a presidenta Patricia Bullrich, sin ningún tipo de reparo, en medio de la crisis sanitaria, propuso en su momento, a raíz de distintas manifestaciones, por la llegada o no de las vacunas Pfizer, que coquetearon con esta posibilidad de entregar a algunos bienes soberanos, agua, hielos. En realidad dice, bueno, eso no, pero Malvinas podría ser, es decir, como si fuera entregada como una garantía o derecho de caución o un seguro de caución para asegurarse el cobro de aquel laboratorio. Y realmente preocupa. Y preocupa porque Milei no se ha quedado atrás en esos desaciertos. Lo que acaba de decir es que él se manifiesta un admirador de Margaret Thatcher. Me imagino cómo le cae a los veteranos de Malvinas, a los familiares de los 373 muertos. Pablo, ¿vos sabés que hay muchos veteranos de Malvinas que lo votó Milei? Bueno, es incomprensible, como es incomprensible que haya salido el candidato más votado cuando hace unos meses atrás hay algo que no está funcionando, porque no conectan lo que piensa, dice y con su adhesión. Digamos, Mariano es inexplicable, pero es así. Es decir, hemos tenido a todo el pueblo argentino cantando por millones durante el Mundial, por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, y acaban de votar al tipo que dice que su referente o su admiración por Margaret Thatcher, que lo dirá en términos económicos, porque es una representante del liberalismo, donde privatización de la educación pública, recortes o reformas laborales aplicadas dentro de lo que fue su gestión, sus 11 años de gobierno. Como estrategia para conservar el poder. Para conservar el poder los 11 años, claro. Y cohesionó al país cuando estaba en el medio de un desastre. Al estilo militar argentino, pero a los militares argentinos les salió mal. A ellos les salió bien. Y con respecto al tema de Francisco ha manifestado que el primer semestre del año que viene va a venir a la República Argentina en un ya demorado viaje el que se los espera. Francisco yo sin ninguna duda, y en esto puedo coincidir o no con el resto de las personas, pero tal vez es el argentino con una proyección internacional más importante que ha dado la historia de nuestro país. Milei lo insulta al Papa. Lo insulta, pero lo insulta de la forma más escatológica. Podemos reproducir tal cual los insultos, no me parece apropiado, decirlo con la verborragia y el odio que lo manifiesta, pero nos encontramos, con que ese referente, esa cabeza de iglesia que gobierna sobre 1.400 millones de católicos en el mundo, es vituperado de la manera más escatológica por este individuo. Se puede coincidir, te puede gustar o no, pero el 76% de los argentinos en el último censo reconocen ser católicos. Es decir, cerca de 34 millones de argentinos son católicos. Y está insultando directamente a su cabeza o a su referente. Él dice ser católico, pero a su vez ser un admirador del judaísmo, ¿no? Que está preparándose y formándose en la lectura de los libros bíblicos, ¿no? Cuando le preguntan en esa suerte de locura mística que él tiene, ¿no? Él dice su máximo referente es Moisés, ¿sí? Y que
tal vez como líder político que saca a su pueblo de un lugar de esclavitud. Yo les quiero recordar nada más, que lo saca de un lugar de esclavitud, pero lo lleva al desierto a penar durante 40 años hasta que encuentra la tierra prometida. Ha dicho que las reformas que impulsa van a tardar 35 a 40 años, a lo mejor lo dice de ese lugar. Mariano, cuesta mucho trabajo entenderlo a Milei desde la lógica que nosotros manejamos. Me imagino lo que será para el mundo comprender, bueno, qué germen hay en la Argentina o interpretar cómo nos vamos a insertar en un mundo que está revisando la geopolítica. Estamos en plena crisis, en plena transición hacia un escenario absolutamente diferente, con una guerra en curso entre Rusia y Ucrania, con la OTAN detrás, los Estados Unidos, Europa, tomando advertencia de que, bueno, Estados Unidos al fin nos terminó usando. ¿Qué lectura se puede hacer más allá de estos dichos puntuales de China y Brasil? Sí, bueno, repetir lo que decía recién, que el mundo está girando, se está reconfigurando geopolíticamente, los estados europeos se están suicidando con la actitud que están llevando desde hace tiempo, sobre todo en relación a lo de Ucrania, pero asimismo, y teniendo en cuenta una ola de extrema derecha en el mundo entero, y podríamos decir de fascismo también, o de neofascismo, llamémosle Vox en España, Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia, los gobiernos de Polonia, de Hungría, etcétera, pero nadie llega a los límites de ridiculez de Javier Milei realmente. La verdad, vos me preguntás cuál es la reacción en el mundo y es sorpresa, primero sorpresa, después incredulidad y después llamar a preguntar, que le expliquemos. A mí me están llamando de todos lados para que intente explicar qué es esto. Yo quisiera retomar algo de lo que decía Carlos y lo que decía Pablo. Carlos decía recién que es necesario construir una alianza democrática, hablar con la izquierda, hablar con la derecha incluso, hablar con el neoliberalismo, con todos los que tengan algún rasgo de democráticos, ¿no? Para cerrarle el camino a este personaje que nos podría llevar a un abismo inconmensurable. En ese contexto, retomo lo de Pablo. Yo conozco a Pablo Salinas y conozco a Pablo Hueve, su amor, su corazón por la causa Malvinas, ¿no? Y me parece que, tomando lo que dicen los dos, hay que empezar a hablar con todos, hablar con los veteranos de Malvinas y explicarles, porque creo que la gente ha votado sin conocer realmente lo que dice Milei o sin desmenuzar. Hablar con los católicos, más practicantes, menos practicantes, y explicarle esto que decía Pablo de Francisco, hablar con todos, hablar con los empresarios, con los pymes, con los trabajadores. Yo hoy tuve la oportunidad de estar en una escuela y cuando uno habla con los chicos, con las chicas de 16, 17 años que a lo mejor van a votar y habla tratándolos con respeto, entienden algunas cosas. Me parece que lo peor que podemos hacer es cerrarnos en nosotros y decir qué mal que votaste. Esto todavía no está perdido y me parece que tenemos que dar todo por, qué sé yo, por nuestros héroes y por nuestras mujeres y hombres que han dejado la vida desde San Martín y Mira, hoy es el aniversario del éxodo jujeño. Hay gente que dejó su casa, que dejó sus campos y que dejó su vida y que dejó su sangre para que nosotros tengamos una patria y algo de democracia. Hay que hacer todo el esfuerzo de acá a noviembre para que no pase lo que puede llegar a pasar. Carlos, ¿en Brasil se dio un proceso similar cuando llegó Bolsonaro al poder o tuvo otra lógica? Digo, para no repetir los errores, ¿qué errores se podrían advertir para que no se produzca el efecto Bolsonaro en la Argentina? ¿Carlos? Está congelado, Carlos, ahí. Se debe haber caído la señal. Bueno, una última referencia de tu parte, Pablo. Mira, nosotros hemos visto y han sido mencionados aquí por los otros compañeros que participan del programa, estas dos experiencias que tenemos muy cercano en el tiempo, que es Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil. Este conservadurismo popular
ha tenido sus crisis y sus evidencias, evidentemente, en el momento donde están abandonando el poder, donde han manifestado tal vez con más virulencia cuál es su pensamiento. Pero hay diferencias. Donald Trump es el líder o era el líder de uno de los partidos más grandes de los Estados Unidos, como el republicano. Bolsonaro era el representante del partido militar y de los empresarios de San Pablo. Milei llega al poder apoyado por su hermana, por 4 perros, por una tarotista y por 4 o 5 economistas que los sacó de la jubilación y que los ha mantenido muy alegres ahora por haberlos puesto nuevamente en circulación. Gracias por venir, Pablo, muy amable. Gracias, Muchísimas Mariano, muy amable. Se ha caído la videollamada con Carlos Etulay en Brasil, a quien mucho agradecemos. Tenemos los periodistas la atención de todos los días, la atención, a eso me refiero. Bueno, si tratamos tanto a Milei, lo ponemos en un primer plano. Hablemos menos de Milei. Bueno, por supuesto que estamos con esa disyuntiva permanentemente. En el caso personal, les hablo, la he resuelto. Yo prefiero advertirles a ustedes, por más que lo ponga a Milei, respecto de lo que puede pasar si es electo presidente. Yo prefiero ser responsable por el yo te avisé y no ser cómplice de no dijiste nada. Así son las cosas. Hasta mañana.